Entonces, debemos estar abiertos a las nuevas tecnologías, debemos mirar eso como una manera de resolver muchísimas cuestiones, de democratizar el acceso a la cultura, pero ya que se trata de la lectura y de impulsar la lectura, debemos rescatar a la lectura como una experiencia de una temporalidad muy personalizada, ¿no es cierto? Que nos salva del vértigo, ¿no es cierto? Nos salva del vértigo y nos pone en un tiempo que es el tiempo del cuerpo, es el tiempo de la posición del cuerpo al leer. Eh, y entonces, esta idea de que debemos recomendar la pausa y no pedirle a lo que se lee la misma instantaneidad que tienen las imágenes, me parece un elemento importante en la discusión sobre la cuestión de qué significa leer. Y para terminar, la otra cuestión es que cuando uno escribe cambia el modo de leer, ¿no? Empieza a leer de otra manera. A mí me parece que una de las maneras de afrontar esta cuestión de la posible declinación de la lectura es volver en la escuela primaria, por lo menos yo recuerdo en Argentina, ¿no? Que teníamos que hacer composición tema la vaca, ¿no? Teníamos que escribir sobre algo que no era el resumen de un libro que habíamos leído, sino algo que tenía que ver con nuestra experiencia personal. Un día en la vida de mi hermana, ¿no? Me parece que si volvemos a insistir con las autoridades que corresponda el hecho de que los chicos y los jóvenes en el colegio secundario tienen que escribir, no porque se vayan a convertir en escritores, sino que tienen que aprender a expresarse con el lenguaje, expresar sus emociones, sus percepciones, porque eso los va a ayudar a leer mejor, ¿no? Yo creo que el camino para hacer de la lectura un espacio placentero es tener la experiencia de la escritura, de una escritura que no sea solamente la escritura que desde luego también es necesario aprender. Bueno, cómo escribimos un paper, cómo hacemos para resolver el problema de la síntesis de un ensayo que queremos escribir. Me estoy refiriendo a esa tradición bastante antigua, que por lo menos en Argentina se llamaba composición, ¿no? Ahora es la hora de la composición, decía la maestra. Y habitualmente o nos decía que trajéramos de la casa una composición, tema como es el jardín de mi casa, o a veces tenemos que escribirla ahí mismo en la escuela, ¿no? Entonces creo que una cosa que por momentos se pierde en la discusión sobre la cuestión de la lectura es que hay una relación muy íntima entre escribir y leer, ¿no? Y que no es necesario que alguien sea un escritor profesional, ni que sea alguien que va a dedicar su vida a la escritura, como para hacer del aprendizaje de la escritura un acceso a, a una mayor comprensión de la cultura, ¿no? Que está para nosotros basada en el lenguaje. Los que estudiamos literatura y los que hacemos literatura, estamos tratando de que la relación con el lenguaje sea lo más compleja posible para que luego las otras relaciones con el lenguaje sean comprensibles de una manera mucho más eficaz e inmediata, ¿no es cierto? La literatura no es otra cosa que un uso complejo del lenguaje que intenta transmitir emociones y no solo conceptos, ¿no? Cuando se dice, no entiendo este relato, yo digo, bueno, ¿qué quieres entender, no? ¿Qué quiere decir entender un relato? ¿O qué quiere decir entender el amor? ¿No? Uno entiende, no sé, entiende el 20% del otro, más o menos, así, digamos, ¿no? Es decir, la idea de la comprensión tomando como modelo de la comprensión un teorema o tomando como la comprensión, el objeto de comprensión, una cuestión cuya resolución es racional, no se condice con el arte, cuya comprensión es mucho más emocional y es mucho más particular y no responde a la lógica de una comprensión total, ¿no? De modo que también lo digo de esta conferencia, ¿no? Espero que hayan entendido un 5%, digamos, de lo que traté de decirles y con eso ya estaría yo satisfecho. Muchas gracias.